Buenos días, Dios les bendiga, Dios te bendiga en esta preciosa mañana, este Viernes Santo, que es celebrado por muchos, el 18 de abril, 5:18 de la mañana. Hoy estamos un poco retrasados, pero estamos nuevamente conectados a través de este medio en nuestro quinto día de 7 días conociendo al Espíritu Santo. Hoy tenemos una palabra también Dios nos va a hablar. Hoy el mismo Espíritu también nos va a enseñar acerca de quién es Él, de cómo es Él, de cómo debemos acercarnos a Él, de cómo debemos andar con Él, tener comunión con Él. ¿Quién es esta persona divina que es tan necesaria para el creyente y para la iglesia? Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor, a poner nuestras vidas en sus manos y a pedirle a Él, a confiar que Él haga algo. Es nuestra esperanza. Él es el Dios de nuestras vidas. Su misericordia es para siempre, es nueva cada mañana. Por eso podemos acercarnos a Él con confianza, aún en medio de nuestras debilidades y dificultades. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y hoy tenemos una nueva oportunidad en esta mañana de acercarnos a ti para conocerte, para conocer al Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos laves en tu sangre preciosa, que nos limpie de toda maldad, que nos des un corazón limpio, espíritu nuevo, recto dentro de nosotros, Señor. Limpia nuestras manos para levantarlas a ti, Señor, manos santas, para exaltarte, alabarte y bendecirte, Señor, con toda confianza. En el nombre de Jesús, Señor, entramos al trono de la gracia confiadamente para hallar socorro oportuno, Señor, para hallar tu pronta ayuda, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor, que tenemos necesidad de ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice cada persona que va a ver y a escuchar esta transmisión, este video, en el nombre de Jesús, en vivo, diferido. No importa, Señor, el lugar en donde esté, donde tu gracia, Señor, extienda, Señor, esta transmisión y esta verdad pueda llegar al corazón de los hombres, en el nombre de Jesucristo, Señor, y abrir nuestros ojos al conocimiento de la verdad. Santifícanos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Día número 5 de 7 días conociendo al Espíritu Santo a través de la Escritura. Venimos diciendo que las experiencias son importantes, pero son más para la vida personal. Están sujetas, son subjetivas, no son objetivas porque están ligadas al sujeto. Pero la Escritura, que es la palabra profética más segura, que no erra, no se equivoca, es la que en realidad nos va a decir con precisión quién es el Espíritu Santo y si nuestras experiencias son válidas. Amén. Hoy en el día 5, volvemos a la palabra o al capítulo del día 1. En Lucas, ya tenemos por acá la escritura. Vamos a proyectarla. Vamos a Lucas, capítulo 11. Aquí en Lucas capítulo 11, donde Jesús les enseña a los discípulos a orar por petición de ellos. Venimos aprendiendo que una de las cosas necesarias para acercarse al Espíritu Santo es la oración. Si queremos conocer y tener comunión con el Espíritu Santo, debemos hacerlo a través de la oración. ¿O fue lo primero que Jesús les enseñó?
en este capítulo a los discípulos. Pero dentro de las verdades aquí dichas, vamos a enfocarnos en el verso 8. Ocho y 9. En el contexto que ya lo hemos leído, los discípulos primero le preguntan a Jesús, le piden, ¿verdad? Aquí en el verso 1, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a los discípulos, a sus discípulos. Los discípulos saben la importancia de la oración. El pueblo judío, este es un pueblo de oración. Ellos saben que deben aprender a orar, en especial como Jesús lo hace, que lo hace de manera diferente. Lo primero que Jesús les enseña es el famoso Padre Nuestro, y luego una parábola, una historia. Dice, también les dijo, hablando del amigo inoportuno. Y dentro de esta enseñanza hay una verdad en la que nos vamos a enfocar hoy. Recordemos que al final Jesús les dice que lo que el Padre quiere darles, está dispuesto a darles, si se lo piden, es el Espíritu Santo. En el verso 3, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y estamos aprendiendo que algunos no han sido llenos del Espíritu Santo simplemente porque no lo han pedido, no han creído a las palabras de Jesús. También aprendimos que esto es para los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús son los que creen en sus palabras, los que creen en lo que Él dice. Y si Él dice que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, los que creemos eso, pues se lo vamos a pedir. Ahora, ¿pero de qué manera? Muchas maneras de pedir. Jesús les enseña una historia para que aprendan cómo se debe pedir. Y en esta historia, aquí en el verso 8, os digo, dice Jesús, Lucas 11:8, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De esta manera es que Jesús les está enseñando a pedir. ¿A pedir qué? El Espíritu Santo. Les puso otro ejemplo, así como los hijos le piden a los padres, porque estamos hablando de los hijos. Los hijos de Dios son los que pueden pedir el Espíritu Santo. Así que esto tú lo puedes pedir si eres un hijo de Dios. Si has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, lo has recibido en tu vida y has decidido seguirle y obedecerle, entonces tú eres un hijo o una hija de Dios y puedes con toda confianza pedirle al Padre que te dé el Espíritu Santo. También explicamos doctrinalmente o teológicamente, porque el apóstol Pablo enseña que el Espíritu Santo lo recibimos, somos sellados. La palabra que utiliza Pablo no es recibir, somos sellados con el Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación, son la garantía de nuestra salvación, de que el Señor nos va a salvar o que nos salvó, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ayer aprendíamos que este recibir, este ser lleno, tiene que ver con la presencia activa, con el poder del Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como relata en el libro de los Hechos, cada vez que Lucas escribe, el mismo Lucas que está hablando aquí, que es el evangelista o el comentarista que más habla acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, precisamente Lucas, el evangelio que más habla del Espíritu Santo, el evangelio de Lucas, y luego en el libro de los Hechos, que es la segunda parte de su evangelio, está lleno del Espíritu Santo el libro de Hechos.
Y Lucas, cada vez que se refiere a un hombre lleno del Espíritu Santo, lo acompaña con una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó y se convirtieron 3000. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, hizo esto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le predicó a los fariseos y fue apedreado y no dejó de hacerlo hasta que lo mataron. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló a un hechicero, lo dejó ciego. A Elimas, declaró sobre él una ceguera y quedó ciego. Y estos son el tipo de expresiones y relatos a los que Lucas se refiere cuando habla de hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso entendemos que esta llenura del Espíritu Santo es una manifestación del poder de Dios en el creyente para cumplir con una tarea, con un ministerio. Eso lo aprendimos ayer en el día 4. Entonces, manteniéndonos dentro de ese contexto, esto es lo que Jesús les está pidiendo. Les está enseñando a los discípulos. Si quieren ser llenos, deben aprender a ser persistentes en su petición. Esa es la palabra de hoy. Hay que insistir. Hay que insistir en esto. Nuevamente, verso 8. Digo que aunque no se levante por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Luego les habla de los padres y los hijos. Es como si también estuviese diciendo que aunque los padres a veces no se levanten, los hijos van a sentir a veces que los padres no le quieren dar ni siquiera comida. Los que somos padres lo hemos experimentado y quizás de hijos, bueno, de hijos pequeños más que todo. Pero cuando somos padres hay momentos en que no atendemos a nuestros hijos en primera instancia, sino por su insistencia. Momentos en que les decimos a nuestros hijos, estoy ocupado, más tarde. Pero al ver su insistencia, cuando nuestros hijos expresan su necesidad urgente por lo que están pidiendo, eso nos mueve a responderles. Jesús lo dice de esta manera: quizás no se levante por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, por su insistencia. Recuerden, este hombre está tocando a medianoche la puerta de su amigo, tocando muchas veces. Vamos a verlo. Dice el verso 5, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondiendo dentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada, la puerta, recuerda. Y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme y darte nada. Dice, y aquí es donde dice, si no se levanta por ser su amigo, no obstante lo va a hacer por su importunidad. Eso quiere decir que el hombre sigue tocando. Sigue tocando, insistiendo. Por eso luego Jesús dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos o les recordó nuevamente en el verso 18? Vamos rápidamente a Lucas 18 y aquí Jesús le recuerda algo que ya les había enseñado en el capítulo 11 acerca de la oración. Y dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. En general, ese es el principio de la oración. La oración debe estar acompañada de persistencia. La vida de oración, la oración del creyente. Por eso tú sientes que orar es difícil, pero en realidad es difícil para la carne. El espíritu siempre está dispuesto. Es la carne. Pero eso con el tiempo se aprende, con persistencia también. Se aprende a dominar. Tenemos dominio propio de parte del Espíritu Santo para dominar los deseos de la carne.
y tener una vida de oración constante. Ok, volvemos acá, el verso 9, y yo os digo, pedid y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Habrá tres sinónimos que hablan de lo mismo, eso es insistencia. Pedid, buscad, llamad. Recuerde de qué es lo que le está Jesús enseñando, o qué les va a enseñar al final de lo que van a pedir. Verso 13. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, a los que pidan, lo busquen y lo llamen. Y yo os digo, pedid al Espíritu Santo, buscad al Espíritu Santo y llamad al Espíritu Santo. Podría agregarle, según Hechos 2, los 10 días en el aposento alto y esperad al Espíritu Santo. Lo hablamos en el tercer día, es una promesa dada por el Padre y hay que esperarlo. Hay que pedirlo. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos que se han conectado o se están conectando. Bienvenidos a estos 7 días conociendo al Espíritu Santo a través de la Escritura, de la palabra profética más segura y de la experiencia más segura también. Porque es una experiencia, la Escritura es una experiencia, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, no es letra muerta. Para los que hemos nacido de nuevo, esta palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Es la experiencia más segura que tú y yo podemos tener con Dios, con el Espíritu Santo, es a través de la Escritura. Las demás están sujetas a interpretación, a errores y correcciones. De ahí han nacido las más grandes herejías acerca del Espíritu Santo de Dios mismo, a través de la experiencia de algunos. Sí tendremos una experiencia como la que tuvieron los apóstoles en el aposento alto, pero era una experiencia basada en una promesa, en una palabra, en Joel, capítulo 2. Leímos ayer, Pedro, predicando lleno del Espíritu Santo, dijo, esto fue lo que profetizó Joel, esto estaba escrito. Esta experiencia que estamos teniendo de estar hablando en lenguas, de ser lleno del Espíritu Santo, ayer también aprendimos que los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo no están amarradas a la llenura. Tú eres lleno del Espíritu Santo y Él se puede manifestar en tu vida como Él quiera, a través de los dones y talentos que a Él le plazca darte o manifestar. Conozco hombres llenos del Espíritu Santo, los que el Espíritu Santo solo usa en la predicación, por ejemplo. Predicadores que cuando predican llenos del Espíritu Santo, predican con autoridad, con poder, que se siente la autoridad cuando enseñan. Que dan ganas de arrepentirse, ¿verdad? Otros son llenos, manifiestan otro tipo de dones como sanidades, milagros. Pero se debe notar, eso sí, está seguro, según lo que Lucas enseña en el libro de los Hechos, cada vez que un hombre hablaba o hacía algo, estando lleno del Espíritu Santo, algo pasaba. Es el poder de Dios. El Espíritu Santo fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nada más y nada menos. Y ese poder habita o debe habitar en nosotros. Muy bien, seguimos en el texto. La palabra de hoy, día 5, 7 días conociendo al Espíritu Santo. Hay que insistir. Hay que insistir. Por eso hoy llevamos 5 días y quizás toque seguir. Y tú debes seguir en tu vida devocional, tu vida personal, en tu vida de oración. Pedirle constantemente
al Señor, que te llene con su Espíritu. Esa experiencia será una sola vez y para siempre. Por eso es que teológicamente hemos hecho la distinción entre el sello del Espíritu Santo de Efesios 1:13, con la llenura del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en la Escritura, que es una experiencia que se puede repetir, puede volver a tener en el tiempo. Lo que Jesús nos enseña aquí creo que ya está claro. El verso 9, pedid, buscad y llamad. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, a los que lo busquen y a los que lo llamen. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de que esta experiencia se puede repetir y es continua en el tiempo. Conocemos bien el relato que es la primera vez en que los discípulos llenos del Espíritu Santo, y ten en cuenta esto que también hemos dicho antes, que no se nos olvide, que algunos han obviado. Estos hombres y mujeres, estos más o menos 120, como 120 dice Lucas, que están reunidos en el aposento alto en Hechos 2, en la venida del Espíritu Santo, eran creyentes, eran discípulos de Jesús, aún en la primera misión, no en la gran comisión, sino por allá en Mateo 10, que es cuando Jesús los envía de dos en dos. Dice la palabra que ellos echaron demonios, sanaron enfermos, predicaron del reino, pero no había venido el Pentecostés, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Si tú puedes ser usado por Dios, puedes predicar, puedes orar, puedes hacer muchas cosas para Dios, que Dios mismo te mande a hacer, sin tener esta experiencia. Todos llenos del Espíritu Santo, sin haber sido llenos por el Espíritu Santo. Sí, te puedes preguntar, no, ¿cómo así? Ya yo fui sellado, bueno, sí, pero no lleno. Créeme que sí. Todos fueron llenos, en especial ahora que te voy a mostrar que esta experiencia ellos la volvieron a tener. Por lo menos Lucas habla de una segunda, dando a entender que esto se puede repetir. Muy bien, entonces aquí está la primera vez, el cumplimiento de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne se refiere a hombres, mujeres, siervos, siervas, distinción de personas. Ya no sobre jueces, reyes, sacerdotes, profetas, como en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto, donde el Cordero derrama su sangre por todo el mundo, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo, ahora abre las puertas para que todos, en especial los creyentes, o exclusivamente los creyentes, los hijos de Dios, todos puedan ser llenos del Espíritu Santo, independientemente de la manifestación de esa llenura de su presencia, como en este caso que comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo luego explica que no todos hablan lenguas. Luego, aquí mismo, por ejemplo, Pedro, cuando se levanta en su discurso, no se levanta hablando en lenguas. Aquí no empieza a predicar en lengua, empieza a predicar en el idioma del pueblo, en hebreo o arameo. Pero aquí, para captar la atención de los oyentes, de las personas que se acercaron al aposento, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, aquí está el carácter de esa experiencia, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, o como dice la Reina Valera, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu Santo les quiso dar esa lengua porque tenía un plan para atraer la atención de estas personas, captarlas, para luego usar a Pedro, el mismo Espíritu Santo, luego usar al apóstol Pedro y predicarles acerca de Jesús, del arrepentimiento, que es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo. Dios el Padre quiere llenarnos con su Espíritu para que glorifiquemos a Jesucristo.
para que prediquemos el Evangelio, para que seamos testigos de Jesucristo. Eso fue lo que les dijo en el capítulo 1. Ahora, vamos más adelante al capítulo 4, después de esta experiencia. Pedro y Juan son arrestados, son amenazados por haber hecho el milagro de la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa. Después, bueno, aquí mismo tenemos una experiencia nuevamente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Si vemos que aquí no dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas o profetizó. No, eso es una simple manifestación cuando el Espíritu Santo quiere hacerlo. Aquí dice Lucas, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, les volvió a predicar sin ningún temor. ¿Por qué hay esa distinción? Recuerdan que Pedro, cuando no era lleno antes de Pentecostés, y él amaba a Jesús como tú, muy enamorado de su maestro, muy fiel, allí le dijo que lo iba a acompañar hasta la muerte. Se quedó en el patio de Herodes el día del juicio a Jesús, con la intención, no sé si de rescatarlo, esperando alguna oportunidad para llevarse a Jesús. No se me hace extraño de Pedro, ¿no? Pero ese día, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, dice en la palabra que vino una criada, una mujer, una criada, y lo reconoció y Pedro lo negó. 3 veces. Vino otra persona, luego otra persona, y Pedro lo negó, se llenó de miedo, de temor. Aparte de eso, su carácter daba mucho de qué hablar. Jesús lo tenía que corregir constantemente. Una vez se le opuso a Jesús para que fuera a la cruz y Jesús lo reprendió duramente. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús le iba a lavar los pies, no se quería dejar. Jesús lo tuvo que exhortar nuevamente para que se dejara lavar los pies. Pero aquí, luego de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, aunque aquí lo dice como en presente, dice que estaba lleno. Entonces Pedro lleno, él está lleno, acaba de ser lleno, por lo menos en el capítulo 2. Lo que Lucas quiere enfatizar es que lo que Pedro está haciendo es gracias a que está lleno del Espíritu Santo. O lo que Lucas va a decir que hizo. ¿Qué hizo? Le dio a los gobernantes y ancianos del pueblo, los mismos que mataron y ordenaron la muerte de su maestro. Pedro no les tiene miedo. Con mucho valor y denuedo, les habla, les predica, les dice cosas como esta. Este Jesús es la piedra desechada, porque esta es una palabra en el Antiguo Testamento. Aparece aquí en mayúscula en la Biblia de las Américas. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ustedes la han rechazado, les dice de frente, con mucho valor. Les dice también, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos lo están amenazando, le están diciendo que por favor no prediquen más del nombre de Jesús, que no hablen más en nombre de este hombre, porque ellos lo acaban de matar y no quieren saber nada. Y Jesús les dice, ¿saben qué? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, no vamos a dejar de predicar de Jesús. Ellos lo notan al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras. Aquí viene otra manifestación del Espíritu Santo, del poder sobrenatural de Dios. Dicen, estos son hombres sin letras y sin preparación. O sea, estos no han estudiado teología ni homilética para que se expresen de esta manera, pero, es evidente que lo hacen bien y con autoridad y con poder. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, ya Lucas les dijo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Con esto no estoy negando la necesidad de prepararse, pero tampoco, créame que tampoco era un hombre ignorante de la ley de Dios. No era tan como decían estos. Quizás no había ido a una escuela rabínica como ellos,
Pero quiero abrir un paréntesis para aclarar este punto, que muchos toman esto como excusa para hacer como una apología a la falta de preparación, hombres sin letras, y no prepararse nunca en las letras, en el estudio. Por ejemplo, en mi caso no es así. Estoy resaltando el poder del Espíritu Santo, pero hay que prepararse, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese paréntesis? En el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando el Señor le ordena a Pedro en la visión de los cuadrúpedos que mate y come, Pedro lanza una expresión que muestra su fidelidad a la ley judía, a la ley de Moisés. Pedro dice, en mi boca nunca ha entrado animal inmundo. O sea, no era ignorante de la ley. En realidad los judíos, por tradición y cultura, eran conocedores de la ley de Moisés. Pequeño paréntesis, de que Pedro no era ignorante tanto, no era tan ignorante de la ley. Esto se refiere más a su preparación rabínica, a los ojos de los fariseos, ¿verdad? En la Torá o en la homilética de la Torá, que también había preparación en esto para enseñar en las sinagogas. Entonces ellos ven la confianza, la seguridad, la autoridad, es lo que a ellos más les impresiona, porque ellos creen que la autoridad, la autoridad para ellos viene del mucho estudio, pero el mucho estudio no da autoridad delante de Dios. Lo que en realidad te da autoridad para predicar, para enseñar la palabra, es tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo, tu aprobación por Dios. Cuando tú conoces a Dios y eres aprobado por Él para predicar, para enseñar, tú tienes esta convicción, tu integridad, el cumplimiento de la palabra, tu obediencia a la palabra y la llenura del Espíritu Santo, eso te dan esto que tenía Pedro, confianza, sin temor. Este es el asombro de estos hombres. ¿Y todo por qué? Porque Pedro está, ¿qué? Dice Lucas, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Muy bien, pero quiero que lleguemos aquí. Esto es para llegar aquí. Bueno, luego ellos lo amenazan, dicen por aquí, después de que Pedro los amenazaron otra vez, y ellos después de amenazarlos otra vez, los amenazaron diciéndole que no enseñaran. Aquí lo dice en el verso 18. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero ya Pedro les había dicho, no hay otro nombre dado a los hombres. Olvídense, no podemos. Y aquí Pedro se lo dice. Me gusta porque Pedro está lleno del Espíritu Santo. No les tiene miedo. No le tiene miedo a estos mismos hombres que mataron a Jesús, porque ya Pedro, por ser lleno del Espíritu Santo también, ya entiende las cosas, su entendimiento está abierto, ya entiende el plan de Dios. Ya Pedro entiende que Jesús murió porque era parte del plan de Dios, no porque los fariseos o los romanos quisieran matarle. Fue porque Jesús se entregó. Ya Pedro entiende que la muerte, ni la muerte puede separarlo del amor de Dios, del plan de Dios. Ya no hay temor en él por estos hombres. Por eso le dice, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios. Ya Pedro está convencido de que le sirve a Dios. Y todo esto por el Espíritu Santo, que da testimonio de que somos hijos de Dios, de que le servimos a Dios, que somos siervos de Dios, y que no hay incredulidad tampoco en Pedro. Esa incredulidad que tenía ante esas dudas, ya no la hay. Pedro es lleno del Espíritu Santo. Por eso puede decirles con toda autoridad a estos hombres, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es el mismo Pedro que luego en su carta va a escribir que se sometan los hombres a las autoridades, al gobierno, con una excepción, y es esta: cuando el Estado, el gobierno, las autoridades se ponen por encima de Dios, de lo que Dios dice, rompen los límites y parámetros, entonces no podemos obedecerle a los hombres antes que a Dios. Esto lo puede hacer un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo,
te va a dar miedo. Puedes hasta terminar negando a Jesús 3 veces. Pero cuando eres lleno, ese temor se va. El perfecto amor que el Espíritu Santo derrama en el corazón echa fuera el temor. Ahora, después de la amenaza, los dejan en libertad. Si ellos quedaron en libertad, fueron a los suyos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Se encontraron con el resto de los discípulos, el resto de los apóstoles, y empezaron a orar. Unánimes alzaron la voz y dijeron a Dios. Empezaron a orar. Miren la primera declaración que hacen, una de las primeras. Miren esto. Yo les dije que Lucas es el que habla más del Espíritu Santo. No es coincidencia que el libro de los Hechos de los Apóstoles esté lleno del Espíritu Santo, porque ellos fueron llenos en el capítulo 2, permanecían llenos y todo lo que hacían eran por el Espíritu Santo. Aún hablando de Jesús, dice: el que hiciste, tú, Señor, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, está hablando de que David profetizó por el Espíritu Santo una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo. Ayer lo leímos, como David, Saúl, los antiguos, para cumplir con un ministerio como el de ser rey, para vencer a Goliat, para hacer todas estas cosas, David primero fue ungido por Samuel con aceite y lleno del Espíritu Santo. Luego que David es lleno del Espíritu Santo, David va, toca el arpa y los demonios de Saúl huyen. David lleno del Espíritu Santo va, enfrenta a Goliat y lo vence. Y David lleno del Espíritu Santo abría la boca y profetizaba. Como aquí. Muy bien. Ahora ellos siguen orando. Y aquí está lo que quiero mostrarles. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Con denuedo, dice la Reina Valera. ¿Quiénes son todos? Los mismos de Hechos 2. Y si quedan dudas, por lo menos, haciéndole una exégesis bien estricta al texto, o a todo el contexto, viene hablando de los que quedaron en libertad. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos. ¿Quiénes son los que quedaron en libertad? Pedro y Juan. ¿Quiénes son los suyos? El resto de los discípulos y de los apóstoles. Por eso es fácil ingerirlo. Y ese mismo grupo que fue lleno en el capítulo 2, después que oraron, fueron llenos nuevamente. O sea, podemos decir que estas personas se mantenían llenos. Y es que tiene todo el sentido, porque esta palabra lleno es, ¿verdad? Lo que se llena, se vacía. Por eso, más que ser lleno, es mantenerse lleno. Y aquí hay algo curioso, muy interesante. Ellos aquí no piden explícitamente ser llenos. Ellos lo que piden es, vamos a leerlo aquí. Esta es la petición específica. Señor, considera sus amenazas de los fariseos, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con denuedo, con valor. A pesar del valor que tuvo Pedro y Juan, quizás el resto de los discípulos, al escuchar esto, temen un poco. Viene temor, es natural en el hombre. Y piden valor, confianza, esa que tenía Pedro delante de los que lo amenazaban. Y piden otra cosa: mientras extiendes tu mano para que se hagan
curaciones, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces piden dos cosas: denuedo para predicar la palabra y respaldo de Dios en la predicación, que Dios acompañe la predicación, este ministerio de la predicación, con señales, prodigios y milagros. Ahora, Dios les responde la oración. Después que oraron, Dios escucha la oración y les responde. No les manda el denuedo literalmente, y no les manda milagros o el poder literalmente para hacerlo. Lo que Dios les da es llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo dentro de ellos quien les va a dar el denuedo. Es el Espíritu Santo dentro de ellos quien les va a dar el poder para obrar sanidades, señales y prodigios. ¿Se entiende? O lo volvemos a leer como lo hicimos ayer. Vamos a recordarlo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Poder para predicar. Poder para obrar milagros si es necesario. Claro que es necesario. Pues si hay algún cesacionista por aquí escuchando, me imagino que ya te has dado cuenta que yo no soy cesacionista. Imposible, no he visto eso en la Escritura. Eso lo he escuchado de algunos teólogos, pero en la Escritura no lo vi. Y donde dicen que lo vieron, ahí no está. Se lo imaginaron, lo siento. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para cumplir con el ministerio, para cumplir con el llamado, para cumplir con el ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús dijo una vez: si no creen por la palabra, creerán por las obras. Ese fue el ejemplo de Jesús. No creo que hubiera hombre con más autoridad y poder para predicar que Jesús. Y aún así Jesús fue usado por el Espíritu Santo en milagros, sanidades y prodigios. Los discípulos hacen lo mismo. Entonces ellos reciben ese poder porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron a hacer enseguida? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso es porque es lo primero que ellos piden aquí. Hablar tu palabra con toda confianza. Y eso lo hace el Espíritu Santo en el creyente cuando lo llena. Amén. Así que, mi querido hermano y amigo, si tú has sentido que no has podido hacer algo que Dios te ha pedido hacer, te falta esto: ser lleno del Espíritu Santo. Si tú has querido hacer algo para Dios y no has podido hacerlo, te ha costado. Por falta de confianza, timidez, falta de preparación, no te sientes muy preparado. A veces son traumas, a veces ni siquiera es así. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te llena, Él sana todo eso, Él rompe eso, porque viene el poder de Dios sobre tu vida. Pero la palabra de hoy es insistir. Recuerda. Para terminar, volvemos a donde empezamos. Lucas 11. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Sé creyente, créele a Jesús. Como puedes ver, en esta Biblia está en rojo, ¿verdad? Todas estas son las palabras de Jesús.
Es el mismo Jesús que está hablando y le está enseñando a los discípulos a orar, a pedir algo especial, algo específico, y es el Espíritu Santo. Vamos a orar, pero antes recuerdo la primera vez que yo hice esto, hace algunos años. Hace algunos años en una iglesia me había enviado, comisionado, que me encargara de una célula en un barrio. No era pastor, era líder. Y el pastor me dijo: necesito que vayas y te encargues de esta célula. Era una célula que tenía algún par de años, unos 3 años de estar en ese barrio, en esa casa, y no había prosperado. Parecía que se reunían los 5 hermanos de siempre, y el pastor, preocupado, decide enviarme. Y yo dije, claro, yo soy el hombre para esto. Y llegué y planeamos, hicimos una estrategia, un plan de trabajo. Bueno, vamos a hacer así, vamos a cambiar un poco la dinámica de la célula, de la oración y esto y lo otro. Y empezamos y no pasaba nada. Mis estrategias no funcionaron. Mi dinamismo, mi pasión no funcionaron. Mis ganas no funcionaron. No pudimos traer nuevos convertidos. La gente no quería ir, los que invitábamos. Entonces, un día, un poco frustrado, hablé con Dios, oré, le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más se puede hacer? Sí, tú sí me enviaste para acá. Se habrá equivocado el pastor. Y yo escuché la voz de Dios en mi corazón. Y escuché: pídeme al Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo. Y ya. Y yo nunca lo había hecho. No tenía claridad de esta palabra ni siquiera. Pero lo hice porque qué tan difícil podía ser. Y así de sencillo lo hice. Solo oré, cerré mis ojos y le dije: Padre, entonces dame al Espíritu Santo. Dame al Espíritu Santo. Y listo, eso fue antes de salir. Íbamos a invitar a unas personas y salimos con unos 2, 3 hermanos antes de la célula, de la reunión. Salimos por 2 calles a invitar personas a que se reunieran con nosotros. Nos recorrimos 2 cuadras y en esas 2 cuadras se convirtieron 10 personas ese día. O por lo menos 10 personas hicieron la oración de fe, pero es que antes no nos querían ni abrir. Y ese día nos invitaban a pasar: sigan por favor, siéntense, ay sí, compártanos. Yo creo que ese día no hicimos ni reunión porque las personas mostraban deseo y nos invitaban, nos obligaban a que nos quedáramos en sus casas y les compartiéramos allí mismo la palabra, y tocaba entrar, predicarles, y se entregaban y convertían. Y ese día me di cuenta que de verdad el Espíritu Santo tiene poder. Él puede quebrantar corazones. Él es el que convence de pecado y de juicio. Él es el que hace las cosas de verdad. Jesús tenía razón. Tiene razón. Debemos pedir el Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirlo. Con sencillez, con fe. Con un poco de fe en el corazón. Con fe de niño. Sin añadir nada más. Solo tal cual como Él lo dice. Como si fuéramos niños. Pidan al Espíritu Santo, que el Padre Celestial se lo dará a los que se lo piden. Oremos. Padre Celestial, hoy te queremos pedir, queremos insistir, volverte a pedir, si lo hemos hecho antes, y que lo hace por primera vez, que pueda empezar a pedirlo,
En el nombre de Jesús, yo te pido que me des el Espíritu Santo. Díselo, tal cual como Jesús lo acaba de decir. Padre, dame el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Necesito valor para tomar algunas decisiones. Necesito valor para hacer algunas cosas. Necesito fe. Dame el Espíritu Santo. Padre, dame el Espíritu Santo. A algunos les falta valor para tomar algunas decisiones. Tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, pero te da miedo el futuro que va a pasar si hago esto, de qué voy a vivir. Te falta valor, te falta fe, te falta el Espíritu Santo. Pídeselo al Padre. Padre, dame el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Voy a empezar a pedirlo, a buscarlo, a llamarlo, a esperarlo. Y he comprendido que necesito el Espíritu Santo. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Solo eso, Padre. Dame el Espíritu Santo. Amén. Amén, solo eso. Esto es de fe. Esto es obediencia y fe. Esto es para creyentes. Esto es para creyentes. Esto es para los que creemos en las palabras de Jesús. Lo que Él dice es verdad, que lo que Él dice así es. Y si yo lo hago, yo lo veré, tal cual como Él lo ha prometido. Así que esto ha sido todo por hoy, mis queridos hermanos y amigos que estuvieron conectados y los que van a ver este video después. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden compartir, darle like, un me gusta para que los algoritmos de Facebook y YouTube nos ayuden a compartir también. Para que otras personas puedan escuchar esta verdad, acercarse y tener comunión con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y puedan ser instrumentos, así podamos ser instrumentos efectivos en las manos de Dios. Para esta generación que tanto lo necesita, que tanto necesita ver a Dios a través de nosotros de manera real, de manera tangible, no como una simple doctrina o una simple ideología o alguna filosofía. No. Nosotros tenemos al Dios vivo, a un Dios que se manifiesta en este mundo, en esta dimensión, de manera real y tangible, a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo canal, y el domingo cerramos en la iglesia, en la escuela dominical. Recuerda que estuvo contigo tu amigo y pastor Ronald Núñez, desde la iglesia Casa de Dios, aunque transmitimos aquí desde casa, pero a través de la página de nuestra iglesia, Casa de Dios, Iglesias Bíblicas Misioneras. Somos Iglesias Bíblicas Misioneras en Colombia y parte de Venezuela también, y pronto en otros países. Desde Valledupar, Cesar, Colombia, transmitimos. A los que están en la ciudad, los esperamos este domingo a las 8 de la mañana en el barrio Villa Haydí, sobre la carrera 27, en la manzana 20, casa 1. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta pronto.